Hola a todos, hermanos de batalla, y sean bienvenidos a este nuevo vídeo sobre reseñas de novelas de Warhammer 40.000. Hoy os traigo las que son posiblemente las novelas más antiguas que he leído sobre este universo. Tanto que ni siquiera están consideradas canónicas, o al menos eso creo. Y es esta trilogía que muestro aquí, La Guerra de la Inquisición, escrita por Ian Watson. La componen estos tres libros, Draco, Arlequín y Hijo del Caos. Su publicación se remonta nada más y nada menos que a principios de los años 90, y en ellas encontraremos la visión que tenía Game Workshop sobre el recién creado universo de Warhammer 40.000. Ya sabemos que primero fue Warhammer original, o Warhammer Fantasy, como se le conoce comúnmente. Y unos años después, trasladaron ese universo a una época futurista, pero con la oscuridad y el caos del Warhammer original, e incluso superándolo con creces, en mi opinión. Y hasta llegar al trasfondo actual del universo, con las cientos de novelas publicadas, pasaron muchas pruebas de ensayo y error, en las que sacaron títulos no muy buenos que digamos, pero que fueron necesarios para conseguir crear un universo con unos pilares muy bien construidos. Pues bien, estas son unas de esas novelas iniciales en las que encontraremos muchos fallos a nivel trasfondo. Fallos que a día de hoy no existen o no se tiene conocimiento de ello, dejándolo totalmente en el olvido. Y cuando digo fallos que a día de hoy no existen, me refiero a cosas como la percepción y las reglas que tiene la disformidad o la historia y la apariencia física de los propios primarcas. No obstante, la trilogía representa muy bien la ambientación oscura de sus inicios, algo de lo que en mi opinión carecen algunas de las novelas actuales. Ya sabéis, ese grimdark y esas descripciones tétricas y situaciones sombrías. Un grimdark que a mí me cuesta encontrar en las novelas del Milenio 42, o al menos en algunas de esas novelas. Sin embargo, a pesar de la magnífica ambientación que tiene la trilogía, estas no son buenas novelas. Lo digo así directamente, al menos para mí. Se nota que están comenzando y no hay casi nada construido. No obstante, todo lo que diré en este vídeo será puramente subjetivo. Quizás muchos no piensen lo mismo que yo. Durante la reseña de la trama no haré ningún spoiler, o al menos ninguno importante que pueda afectar a la lectura. Lo que sí haré será comentar algunos de los detalles que encontraremos. Detalles que nunca más serán vistos en las novelas posteriores de Warhammer 40.000. Y algunas curiosidades que nos dejarán a todos un tanto perplejos. Lo que hace que, a pesar de que a mí no me gustaron nada las novelas que componen esta trilogía, al menos cuando las leí en su día, ahora echando la vista atrás me resulten bastante interesantes. Y dicho todo esto, vamos a ponernos en contexto. La trilogía la componen estos tres libros, Draco, Arlequín y Hijo del Caos. Las tres novelas están completamente traducidas, sin anglicismos y con una traducción bastante aceptable. Cada novela ronda las 300 páginas y su edición es de las antiguas, el característico librito pequeño que encontraremos en los comienzos de Warhammer. Que por cierto, no me disgusta nada este formato, me recuerda a mis inicios. Aunque yo no he sido buen coleccionista con los libros de Warhammer. Algunos de los libros antiguos los vendí para cambiarlos por otros, como por ejemplo por alguna nueva edición o por libros nuevos que publican. Imagino que no soy el único que ha hecho esto en alguna ocasión. Yo lo hice con la herejía de Horus, y lo hice también con los libros de Graham McNeill de la saga de Uriel Ventris. En este caso, los ómnibus de los ultramarines incluían extras que no tenían las ediciones antiguas. Y a mí me compensaba hacer ese cambio, vendiendo los libritos antiguos y comprando los ómnibus nuevos. No obstante, aún hay momentos en los que me arrepiento. Las ediciones antiguas de los libros tienen su encanto, y en ocasiones sí echo de menos mi colección original. Y por cierto, la trilogía de la Guerra de la Inquisición también la podemos encontrar en versión ómnibus. Pero vamos a seguir poniéndonos en contexto. La trilogía nos va a trasladar al Milenio 39, milenio en el que no estamos acostumbrados a sumergirnos, ya que la mayoría de las novelas de Warhammer 40.000 están ambientadas en el Milenio 41 y 42.
Y en este inusual milenio seguiremos los pasos de un inquisidor junto a su pequeño y variopinto equipo de ayudantes, entre los que se encuentra una asesina de Calidus, un enano y un navegante, mostrándonos de ese modo diferentes perfiles que encontraremos en el universo, aunque algunos de esos perfiles quedaron en el olvido hasta la actualidad, como son los denominados Squads, los enanos de Warhammer 40.000, que se los consideraba extintos hasta que los han vuelto a introducir con las ligas Botán, cosa que me satisface enormemente. Y veremos a este inquisidor junto a su equipo en una serie de tramas enlazadas que tienen su origen en una conspiración galáctica del caos encabezada por inquisidores con el objetivo de controlar totalmente el imperio de la humanidad. O bueno, más o menos. Gran parte de su trama no es muy fácil de entender que digamos. Quizás por su origen de ser una novela bastante antigua, y mucho de lo que encontraremos nos parecerá un tanto inexplicable o incoherente. No obstante, las tres novelas siguen una misma trama, con los mismos personajes, con el inquisidor Jack Draco como principal protagonista. Y seguiremos sus pasos en este entramado conspiranoico, en el que la supervivencia del imperio depende directamente de lo que decida y haga el misterioso inquisidor. Y dicho todo esto, como siempre, vamos a pasar a la reseña de la trama, ambientando con imágenes lo que nos vamos a encontrar, para darle ese toque dramático característico. Y al final, sacaré una pequeña conclusión general de la novela. Vamos con ello. En este vídeo voy a hablar de la trilogía La Guerra de la Inquisición, escrita por Ian Watson. La trama está ambientada en el milenio 39 y nos trasladaremos al Librarium Obscurum, el núcleo de los archivos secretos del Ordo Maleus de la Sagrada Inquisición. Concretamente, al archivo denominado Liber Secretorum, un archivo altamente secreto, oculto a los ojos del Imperio y accesible únicamente a inquisidores del más alto grado. Jack Draco, un antiguo inquisidor del Ordo Maleus, escribió de su puño y letra el Liber Secretorum, el libro de los secretos. Un archivo en el que relataba con detalle una conspiración que podría haber acabado con el mismísimo imperio de la humanidad. Una conspiración perpetrada por una secta secreta de inquisidores. Una secta que se denominaba a sí misma como la Hidra. Este culto secreto de la Inquisición tenía como objetivo derrotar completamente al caos, eliminando totalmente su huella de la galaxia. Para ello, la Hidra, mediante rituales oscuros, había creado desde la disformidad una poderosa entidad capaz de someter planetas enteros, esclavizando psíquicamente a todo humano que habite en ellos. Ante este terrible destino, el inquisidor Jack Draco deja constancia de la terrible conspiración, escribiendo el Liber Secretorum e infiltrándose en la secta que se hace llamar la Hidra, para tratar de detenerlos a cualquier precio, y si está en su mano, salvar de la esclavitud a toda la humanidad. Lo que le llevará a pisar planetas demoníacos dentro del Ojo del Terror, a caminar por los canales de la telaraña hasta llegar a la Biblioteca Negra de los Eldars, e incluso presentarse en el Palacio Imperial, para avisar al propio emperador del terrible peligro al que el imperio debía enfrentar. Sin embargo, para el imperio, Jack Draco nunca existió. Quedaría borrado de todos los archivos. Nunca nadie sabrá lo que hizo. Nadie conocerá el destino al que se enfrentó. Ni tampoco nadie sabrá si finalmente logró tener éxito en su cometido. El oscuro camino que siguió el inquisidor Jack Draco y su equipo, nunca nadie lo conocerá.
La trama comienza con el inquisidor Jack Draco y su equipo acudiendo a un planeta infestado de genestealers llamado Stalinbast. Y en este planeta es donde nuestro protagonista tendrá el primer contacto con uno de los inquisidores pertenecientes a la cábala secreta de la Hydra. Y justo después de ese momento es donde comienza su historia. Una historia que no es canónica. Para el Imperio nunca existió, o al menos que sepamos. La Inquisición guarda muy bien sus secretos. Sin embargo, en la propia historia encontraremos descripciones y acontecimientos que no encajan con el lore actual. Así que Jack Draco puede que nunca existiera. O sí, quién sabe. Del mismo modo que puede que la secta denominada la Hydra nunca estuviera a punto de esclavizar psíquicamente a toda la humanidad. Solo el emperador tiene el conocimiento de cuánta verdad hay en esta historia. Pero en caso de ser cierto, vamos a comentarlo un poco. Los protagonistas serán el inquisidor Jack Draco del Ordo Malleus, Melindi de los asesinos de Calidus y Grimm, el Squad, de los enanos de Warhammer 40.000. Tenemos más personajes en esta historia, pero estos son los más importantes y representativos. Y los enemigos, salvo por los genestealers del principio y algún que otro Eldar al final, el eje del mal lo abarcará el propio caos, desde marines espaciales hasta las más extravagantes creaciones de la disformidad. Zefro Carnelian será otro protagonista importante que podríamos catalogar en el bando enemigo, o bueno, más o menos. Zefro Carnelian infiltrará a Jack Draco en la secta secreta de inquisidores, y lo veremos durante toda la trama sin tener muy claras sus intenciones, sin saber bien si es enemigo o aliado, pero su importancia en la trama es digna de mención. Lo único que nos deja claro es su gran afinidad por la cultura Eldar, más concretamente con la facción de los arlequines. Así que para los que les gusten los arlequines, en esta historia tienen su importancia también. Melindi y Grimm acompañarán a Draco en esta apasionante aventura, mostrándonos aspectos muy curiosos de estas dos razas, por decirlas de alguna manera, los Squads y las asesinas de Calidus. Los enanos de Warhammer 40.000 han estado olvidados durante mucho tiempo, y en estas novelas nos mostrarán algunas curiosidades, entre las que destaca su característica personalidad. Y la asesina de Calidus, con sus extraordinarias habilidades, entre las que destacaremos en esta historia el uso de la poliformina, una droga cambiaformas que la hacía asemejarse a un genestealer, adquiriendo mucha más fuerza y rapidez. Realmente la trama es interesante. Jack Draco además pasará gran parte de la novela siendo un renegado, así que luchará él solo contra la terrible conspiración. También me gustaría añadir que podríamos comparar estas novelas con la saga de Eisenhorn, ya que también están basadas en inquisidores y nos muestran la visión de estos dentro del universo de Warhammer 40.000. Es cierto que Jack Draco representa bien ese aspecto inquisitorial, al menos en algunos puntos, y la trama no está del todo mal. Un inquisidor que descubre una conspiración dentro de la propia Inquisición, que ésta sería capaz de destruir el imperio de la humanidad. Y dicho inquisidor llega hasta el fin del mundo literalmente para detenerlo, adentrándose incluso en la telaraña y llegando hasta la famosa biblioteca negra de los Eldars. En un principio, todo esto no suena nada mal, pero narrativamente hablando, no podemos comparar las novelas de Jack Draco con las de Eisenhorn. Y reconozco que la comparativa es inevitable, pero si lo hacemos, las novelas de Jack Draco saldrían muy mal paradas. No obstante, no quiero adelantarme a la conclusión de la novela. Antes me gustaría decir que la trilogía viene cargada de curiosidades, y no podría enumerarlas todas, ya que haríamos un vídeo demasiado largo. Pero sí que vamos a comentar algunas de esas curiosidades, sobre todo las que más entran en conflicto con el trasfondo actual, y así podemos debatirlo en los comentarios. Bien, lo primero que me gustaría comentar es que encontraremos descripciones de cómo veían el universo de Warhammer 40.000 al comienzo de crearlo, así que en muchas cosas dista mucho de lo que es en la actualidad.
En mi caso, lo que más me sorprendió fue cómo se veía a los marines espaciales del caos y a los propios primarcas. A mi parecer, las descripciones se acercan más a lo que sería el juego de mesa o un ambiente más de fantasía y rol. Pero con el paso de los años, Warhammer 40.000 fue cogiendo un toque más serio, tratando de que todas las piezas encajen, mostrándonos un universo, en cierto modo, más realista. Y debo decir que estas novelas, aunque sí que fue de las primeras novelas que leí hace años, no fueron las primeras novelas con las que me adentré en Warhammer 40.000, con lo cual ya tenía una imagen creada de cómo era el universo. Así que, en el momento de leer las descripciones de los marines del caos, fue bastante caricaturesco, por decirlo de alguna manera. Y en cuanto a los primarcas, aquí es donde encontraremos más incongruencias. Magnus el Rojo es descrito como un cíclope, literalmente, con un único ojo en el centro del rostro, con lo cual todo lo que rodea a la pérdida de uno de sus ojos en el trasfondo actual queda totalmente eliminado. Y Horus, por ejemplo, ni siquiera está descrito como un hijo del emperador, sino como su mejor amigo. Aunque esto, en cierto modo, lo podíamos encajar en el trasfondo con un poco de ayuda de guión, ya que en el milenio 41 los habitantes del Imperio solo tienen conocimiento de 9 de los hijos del emperador. Los primarcas traidores fueron borrados del conocimiento colectivo, así que podría encajar. Pero el que sepa de la existencia de Horus, es extraño que se refiera a él como amigo del emperador y no como su hijo. No obstante, las menciones que se hacen a los primarcas y las profecías nombradas en la historia son difíciles de encajar igualmente. Por último, y por no enrollarme demasiado destripando curiosidades, voy a remarcar lo diferentes que eran las reglas de la disformidad en los orígenes de Warhammer 40.000. No recuerdo muy bien con detalle esas reglas, pero sí recuerdo que el inquisidor Jack Draco mantiene sin ningún tipo de protección una reunión con la secta secreta de la Hydra dentro de la propia disformidad. Ya sabemos que el Inmaterium es un lugar sumamente peligroso para los seres del mundo material. Las naves deben surcar el vacío cubiertas por un campo Geller, protegiendo lo que hay en su interior. Sin embargo, al parecer, cuando se creó Warhammer 40.000, las reglas que rigen la disformidad aún no estaban del todo claras. Y bueno, podríamos seguir enumerando curiosidades. Estas que he comentado son algunas de las más notables, en las que podríamos concluir que las novelas no pueden ser canónicas. Pero como digo, hay muchas más. No obstante, lo dejo en el aire por si alguien quiere descubrirlo por sí mismo. Y ahora vamos a comentar una pequeña conclusión de la novela, o bueno, de las novelas, comentando lo mejor y lo peor que tienen en mi opinión. Comenzando por lo que más me ha gustado, bueno, digamos que forma parte del origen de las novelas de Warhammer 40.000. Son los primeros pasos para tratar de crear un universo literario. Ya solo por eso tiene cierto valor. También podríamos remarcar las descripciones del universo, y el intento de ambientarlo con ese toque grimdark es algo que se agradece bastante. Se nota que los autores intentaban crear algo que transmitiera oscuridad, guerra y caos. Y por último, remarcar también cómo están representadas las relaciones sociales de algunos de los habitantes del Imperio, como por ejemplo el inquisidor Jack Draco y la asesina Melindi, siendo estos extraños amantes. O incluso la característica personalidad de los squads, ya que no solo encontraremos un único enano de Warhammer 40.000 en la historia. En cuanto a lo negativo, bueno, no sabría por dónde empezar. Pasando por alto que no es canónica, y pasando por alto todas esas diferencias con el trasfondo actual, realmente, narrativamente hablando, no es buena. Al menos a mí no me lo pareció. La trama en sí puede resultar interesante, pero el transcurso de los acontecimientos se hacen incoherentes en muchos momentos. Por ejemplo, el momento en el que Jack Draco se pone en estasis, teniendo una conspiración de vital importancia entre manos, o que el destino les lleve siempre al punto exacto donde necesitan ir. Cosas como estas me parecen un poco incoherentes durante el transcurso de la lectura. Así que para mí, narrativamente hablando, las novelas no nos resultarán demasiado atractivas. De hecho, ningún punto de la trama logrará captar realmente nuestra atención.
ni nos hará vivir momentos emocionantes, ni siquiera cuando nuestros protagonistas se encuentran en la biblioteca negra de los Eldars, que es algo muy importante en el universo de Warhammer 40.000. O incluso cuando se encuentra Jack Draco en el Palacio Imperial, teniendo una conversación con el propio emperador. Ni siquiera en esos momentos la historia nos transmitirá cierto grado de emoción. En conclusión, estas no son unas novelas que yo recomiende del universo de Warhammer 40.000, y menos aún para comenzar con sus libros. Yo las pongo una muy mala puntuación, y únicamente las recomiendo como complemento para conocer los orígenes de este universo y adentrarse a descubrir algunas de las tantas curiosidades ocultas de Warhammer 40.000. Y sin más dilación, hermanos de batalla, espero que este vídeo os haya gustado y os haya animado a leer las novelas en caso de no haberlo hecho, a pesar de ser de las peores novelas de este universo. Para mí ha sido un placer comentarlo, y nos vemos en el próximo vídeo de novelas de Warhammer 40.000. Hasta pronto.